Señoras y señores, señores directivos de ProPaís y de ProExport, queridos amigos, queridas amigas, empresarios de Risaralda y de toda Colombia. Quisiera primero agradecer a ProPaís la oportunidad que tengo de poder reflexionar en voz alta con ustedes sobre algunos temas que considero fundamentales para el futuro de Colombia y para el futuro de nuestro continente. Y tener la ocasión de hacerlo ante lo que se ha dado en llamar micro y pequeñas empresas, que son, en mi concepto, de inmensa importancia para la economía de nuestros países, porque son las que más directamente tienen que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos y son las que más empleo dan en todo nuestro continente y a las cuales nosotros debemos impulsar. Pero además son las empresas, las unidades productivas más flexibles y adecuadas a los momentos que vive el mundo. Una enorme empresa minera, petrolera, telefónica, es una especie de gigantesco paquidermo, difícil de reorientar. Una pequeña o microempresa tiene mayor flexibilidad y por consiguiente tiene mayor capacidad de orientarse de acuerdo a los requerimientos del mercado, que no es nacional ni internacional, que es un solo mercado. Recuerdo que en el año 2009 el Perú sufrió, como todos los países, los estragos y los problemas de la primera parte de la crisis internacional financiera. Y en ese momento el Perú, que tenía ya una alta velocidad de desarrollo, sufrió la paralización de algunas grandes inversiones. Sin embargo, lo que salvó al país fue fundamentalmente la pequeña y la microempresa. Y tuve muchas ocasiones de agradecérselo a los empresarios del Perú, que mantuvieron su trabajo y sus pequeñas inversiones, generando el empleo que permitió que el Perú fuera uno de los dos países con Colombia que creció en ese año 2009, mientras países más consolidados y grandes y con grandes empresas retrocedían. El Perú, gracias a su pequeña y microempresa, tuvo crecimiento que no tuvieron los países de Europa, que no tuvieron los países más importantes de América Latina. Esa es la importancia de la pequeña y microempresa, su flexibilidad, su capacidad de reorientarse en este mundo de velocidad y de comunicaciones. Yo no sé si ustedes conocen la experiencia de este hombre excepcional asiático que se llama Jack Ma, y al cual deberían todos los pequeños empresarios de América Latina escuchar, porque él asoció las redes de información con las pequeñas empresas de China y después con las pequeñas empresas de todo el mundo. Y uniendo oportunidades, empleos y pequeñas inversiones, representa en este momento más de 50.000 millones de dólares de venta de cientos de miles de pequeñas empresas de dentro de China y de fuera de China. El ejemplo de Jack Ma comprueba este primer elemento: la flexibilidad, la velocidad, la capacidad de reorientación táctica de la pequeña empresa es muy superior a la de la gran empresa y mucho más adecuada al mundo de comunicación y de velocidad informática que ahora vivimos y a la expansión del mercado mundial.
Y creo que así como lo ha sido para el Perú, para Colombia con sus 46 millones de habitantes y sin embargo con una alta tasa de desempleo todavía, la pequeña empresa debe ser el instrumento básico al cual, si yo fuera presidente de Colombia, jugaría todo el esfuerzo y todo el capital. Quisiera comenzar esta breve reflexión desde el punto de vista global, para comprobar por qué la pequeña empresa sí tiene un gran futuro y por qué es beneficiaria de la globalización que actualmente vive la economía mundial. Sostengo que la internacionalización de la economía peruana o colombiana es un modelo de gobierno, es un proyecto de gobierno positivo y que tiene socialmente muy importantes efectos. La globalización no es una decisión de nosotros. No depende de lo que decide el gobierno peruano o el ministro del Perú o de cualquier país de nuestro continente. La globalización es un hecho irreversible que avanza indeteniblemente en el mundo. Porque la globalización significa que estamos entrando a un capítulo totalmente distinto de la historia económica del mundo. Es el capítulo de la sociedad del conocimiento, de la economía de las ideas, es el capítulo de la información y la comunicación. Visto a largo plazo, el camino de la sociedad humana tiene grandes capítulos. Utiliza el fuego, descubre la rueda, el idioma anteriormente, el motor a explosión. Estamos comenzando un capítulo totalmente nuevo, fundado en la revolución tecnológica del Internet, en la revolución tecnológica de las comunicaciones que nos permiten acumular trillones de datos, muchísimos conocimientos e informaciones y transmitirlos en segundos a millones de receptores. Este poder que jamás tuvo la humanidad antes nos permite decir que jamás tuvo la humanidad tal capacidad de creación productiva, de invención tecnológica. Solo un ejemplo que gusto repetir. Para descubrir los bacilos de la tuberculosis pasaron milenios, porque era un científico el que estaba buscando la causa de esa enfermedad. En cambio, para descubrir el tratamiento triterápico del SIDA, pasaron 20 años, que son muchos, pero fue un ciclo más rápido de descubrimiento. Y cuando apareció amenazante la gripe aviar hace 10 años, en 2 meses detectaron el coronavirus y la forma de aislarlo. ¿Por qué? Porque hace 10 años ya existía una conexión de cientos de laboratorios en el mundo. Había un cerebro colectivo vinculado por el Internet, vinculado por todos los medios de información y comunicación que no existían hace siglos, que no existían hace apenas 20 años. Saludo al señor ministro Sergio Díaz Granados, que es el cumpleañero de hoy. Es este salto tecnológico, y todo avance humano se sustenta en la tecnología, lo que nos permite decir que hemos abierto un capítulo que recién comenzamos. Yo escucho siempre que ya estamos en la economía de la información, en la sociedad de las ideas. No es cierto, recién estamos ingresando a ese capítulo, en el cual tenemos inmensa capacidad colectiva
de descubrir y pensar. Tenemos un inmenso mercado interactivo, que es lo que antes nunca tuvimos. Cualquiera desde su computadora puede mover el mercado en cualquier otro país del mundo. Tenemos un mercado consolidado sin fronteras, que no se puede encerrar ni a la información, ni a los productos, ni a la tecnología, ni al derecho al consumo. Y tenemos, lo que es fundamental, una capacidad de pago gigantesca, que ya no se mide en barras de oro ni en cantidad de billetes, sino que se multiplica a través del dinero electrónico, que a veces conduce a crisis de sobrecrecimiento y de irresponsabilidad, pero que garantiza que hay una mayor demanda en el mundo, creciente. Por eso, para abordar el problema de la pequeña empresa hay que pensar en términos globales, porque la pequeña empresa es solamente una empresa frente a un solo mercado, que no es ni interno ni externo, sino un solo mercado. Debemos desterrar de nuestro cerebro el pensamiento de la industria nacional, que por cierto quisiéramos tener, o el pensamiento del mercado interno que otros quisieran defender para suicidarse política y económicamente. Nosotros tenemos a la vista, y nuestros hijos lo verán con mayor profundidad, un mercado mundial extraordinario en crecimiento. Y las cifras no engañan. La expansión de la economía mundial continúa indeteniblemente. Es cierto que en los periódicos viene la noticia de Grecia, la noticia de España, pero lo que nadie dice es que el conjunto global de la economía mundial, la demanda mundial, el consumo mundial, aumenta sostenidamente año a año. La suma de todos los bienes y productos del mundo, desde las islas Fiji hasta Colombia, Perú y China, la suma de todo alcanza casi los 64 trillones de dólares. Y este año, en que se quejan tanto de la crisis mundial, va a crecer 3% ese producto mundial. Y al próximo año, según el Fondo Monetario Internacional, va a crecer 3,5%. Es decir, vivimos un mundo que está en crecimiento. Hay problemas en España y Grecia, tal vez en Italia, tal vez en Argentina. Pero la economía de los Estados Unidos, que es el 24% de la producción mundial y el 28% del consumo mundial, sigue creciendo. Lentamente, pero crece, no retrocede. Este año crecerá 1,5%. La China, que representa el 12% de la producción mundial, este año crecerá casi 8%. Alemania, que es el 6% de la producción mundial, crecerá en este año 1,5%. La India, que es el 3% de la producción mundial, crecerá 5%. Y nosotros, los países de la Alianza del Pacífico, Colombia, Perú y Chile, vamos a crecer en promedio más de 5%. Quiere decir que el mundo en conjunto tiene algunas partes que retroceden para que otras crezcan. Lo importante es saber vincularse a las zonas que crecen. Desde esta perspectiva global de crecimiento, es que nosotros sabemos que el camino es la apertura. Yo quiero transmitirles algunos datos de la apertura económica. ¿Qué cosa es el nivel de apertura de un país? Si un país produce 100 de Producto Bruto Interno, su nivel de apertura está determinado sumando sus exportaciones e importaciones. ¿Cuánto representa eso de todo el Producto Bruto del país? Por ejemplo, el Perú tiene un 50% de apertura
al mercado mundial. ¿Por qué? Porque su producción global es 160.000 millones de dólares. Sus exportaciones, 46.000 millones, sus importaciones, 35.000 millones. La suman y les da 80.000. La suma de importaciones y exportaciones es 80.000. Pero como el país produce 160.000, 80.000 representa el 50%. Ese es el grado de apertura del Perú. Y el Perú, que tiene un grado de apertura de 50% respecto de su producción, ha crecido en los últimos años. Por ejemplo, el año 2010, 8.9, casi 9%. El año 2011, con cambio de gobierno y todo, casi llegó al 7%. Y en este año va a superar el 6%. Y tiene una apertura, exporta e importa, porque tiene tratados de libre comercio. En cambio, el Brasil, enorme, poderoso, tiene un nivel de apertura de 25%, mucho menos que el Perú, 25%. Brasil es un monstruo que produce 2 trillones, pero si usted suma sus exportaciones y sus importaciones, solo da 300.000 millones, es decir, un nivel inferior al 25% de su actividad económica. ¿Cuál es la consecuencia? Que Brasil, que está tan poco abierto al mundo, muy poco abierto, creció 2.9% el año pasado, frente al 8.9% del Perú. Este año va a crecer 1.6% frente al 6% del Perú. Y el próximo año, según el Fondo Monetario, va a crecer 1% frente al 5 o 6% que crecerá el Perú. Hay una regla elemental demostrada por el Perú, por China, por los países que más se han abierto al mundo. Más exporta y más importa, más crece. Y al crecer, más empleo da. Y más aumenta el bienestar de la sociedad. ¿Cómo no? Yo también he sido parte de los que tenían temor a la economía norteamericana. Yo también creía, en mi edad de piedra política, que era terrible abrir las fronteras porque los productos norteamericanos o chinos iban a destruir y apisonar los productos del Perú. Pero yo lo único que veo es que cuando abrimos las fronteras, y las abrimos sin temor, y en eso me acompañó el pueblo felizmente, porque supimos convencerlo. No solamente no se destruyeron las industrias y la agricultura, sino que crecieron al doble de velocidad que antes. Explíquenmelo ustedes, ¿por qué? Yo sé que aquí, en Risaralda, hay cafetaleros, hay un mercado lechero en Colombia que dice, voy a ser aplastado por los Estados Unidos. Mentira. No es cierto. Cuando crece su importación, o usted aumenta el consumo de la población, que siempre es reducido en el mercado lechero en nuestros países, o usted reconvierte su producción a otra forma de producto. Yo me acuerdo que los cultivadores del maíz en el Perú vivían desesperados y jalándose los pelos como los mexicanos. El maíz norteamericano los iba a aplastar. Abrimos las fronteras con Estados Unidos, 0 arancel al maíz. ¿Cuál es la conclusión? Ahora el Perú produce más maíz, explíquenmelo. Y están las cifras. Esto no es un cuento, tienen las cifras abiertas del gobierno peruano, que ya no es el mío. Creció la producción del maíz y muchos cultivadores de algodón que producían poco por hectárea se voltearon y hoy día exportan arándanos, piquillo, pimiento piquillo y la nueva estrella de exportación del Perú, que es la palta. ¿A dónde? Al mercado norteamericano. Nos faltan manos para sembrar paltas. La palta Hass,
El aguacate. Perdóneme usted, a pesar de ser colombiano, acabo de omitir la traducción. El aguacate está convirtiendo en ricos a muchos campesinos que decían, el TLC me va a aplastar. Pero supieron cambiar, y hablo de pequeños campesinos, no estoy hablando de la gran empresa internacional que tiene sus estrategias, estoy hablando de los pequeños campesinos. Entonces, lo primero que quiero dejar grabado es lo siguiente: la pequeña empresa es versátil, ágil en reorientarse y mucho más flexible que la inmensa empresa. En segundo lugar, el mundo está creciendo y continuará creciendo. Algunos países que han cometido irresponsabilidades y tonterías de las que podemos hablar, retroceden. Pero los países más importantes, los que compran, esos crecen. Y por consiguiente, el consumo mundial en su conjunto crece. De manera que no debemos tener temor a una economía que crece. Uno se abre a una economía que está en crecimiento, significa que me van a comprar más. Y eso es lo que ocurrió en el Perú. A ver, explíquenme ustedes, ¿cómo exportamos 46.000 millones? Vendemos 46.000 millones y solo compramos 35.000. Explíquenme. Según la teoría de los temerosos y de los que están esperando la catástrofe y el diluvio universal, nosotros debíamos estar aplastados porque hemos hecho libre comercio con Estados Unidos, que es fácil, fácil. Nosotros hemos hecho libre comercio con China, 0 de arancel con China. Y por primera vez vendemos productos textiles a China. Vendemos productos metalmecánicos a China. Y no la gran empresa. Se han generado, por ejemplo, productores de bolas de molino para las fábricas chinas. En vez de vender el hierro, ahora lo hemos transformado en bolas de molino y le vendemos a China con mayor valor. Y por consiguiente, con China tenemos el Perú. Le vende más a China de lo que le compra a China. ¿Quién se benefició? ¿Dónde está el temor? Esos son temores al tabú de la vieja tribu que quiere protegerse de otras razas, ¿no?, de otras economías. Y yo vengo a decirles que no es así. Y tengo los datos para demostrar que el país que más se abre es el país que más crece. El país que se cierra es el país que retrocede en empleo, en consumo, en bienestar, en justicia. A pesar de todo lo que digan algunos presidentes que gobiernan en nombre de la izquierda, y nadie tiene el monopolio del corazón, y se es de izquierda cuando se le da a la gente las cosas que necesita: empleo, mejor salario, infraestructura, mejor educación. Eso es ser de izquierda. Lo demás son palabras. Y yo lo que he visto es que, sobre pretexto de defender la industria y levantar los aranceles y proteger, lo único que se ha logrado es empobrecer. Porque esos conceptos forman parte del pasado. Estamos en un capítulo nuevo de la historia universal y tenemos que comprenderlo. Para internacionalizar la economía, ¿qué instrumentos usamos? Y comienzo de lo grande hacia la pequeña y microempresa. Comenzar al revés es poner la carreta delante de los caballos, pues. Primero veamos qué hay en el mundo para saber cómo nos colocamos en él. Si el mundo crece, hay que permitir la internacionalización. ¿Cómo? Bajando los aranceles. Yo tuve, como no, en mi primer gobierno pensaba distinto. Eran los años de la bipolaridad, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ah? Capitalismo versus, ya se sabe que no era socialismo. Y entonces nosotros decíamos, vamos a proteger a nuestra industria. Y lo único que se ocasiona es una inflación muy grande y una reducción de la tecnología de la industria. Y por consiguiente, pobreza y aislamiento. Lo primero que se debe hacer es bajar los aranceles. Y nosotros lo hicimos sin estar negociando con otro país. Yo te bajo los aranceles y tú me bajas los aranceles. No, no, no. Señor Ministro de Comercio,
De frente dijimos, con China, con Estados Unidos, con Australia, con Japón, con quien quiera, con Paraguay. El Perú baja sus aranceles de 13% a 3%, sin negociar. Y entonces me dijeron, horror, la industria va a ser destruida. No es cierto. 5 años después, la industria ha crecido 60% en producción y el empleo industrial ha aumentado 40%. ¿Por qué? ¿Porque fue destruida? En segundo lugar me dijeron, si el Estado deja de cobrar los aranceles, se queda sin ingresos. Muy bien, cuando tomé el gobierno, el Estado recaudaba 50.000 millones anuales. Cuando dejé el gobierno, el Estado recaudaba 88.000 millones anuales. Explíquenme cómo, dejando de cobrar aranceles, crece 80% el ingreso del Estado. Muy simple. Cuando bajo los aranceles, no solamente entran productos de otros países, entran las máquinas y la tecnología de otros países con arancel cero. Y lo que más se importó fueron bienes de capital. ¿Para quién? La mayor cantidad para la pequeña y microempresa del Perú. Por consiguiente, su capacidad productiva se multiplicó. Miren lo que pasa, y tomo ejemplos concretos. Hace una semana, el Brasil, que sabe que tiene una situación económica complicada, ha tomado una decisión muy equivocada. Ha aumentado los aranceles, es decir, los derechos que se pagan para introducir productos extranjeros, hasta 25%. Colombia está por el 12%. Ellos han aumentado hasta el 25%. ¿Y saben a qué? No solo motores, vehículos, sistemas eléctricos, plásticos del hogar, también la papa ha aumentado su arancel en 25%. Para introducir papa que come el pueblo hay que pagar 25% de aranceles. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que el productor interno de Brasil lo que va a hacer es elevar 25% su precio interno. ¿Quién va a pagar eso? Todo el pueblo brasilero. Y entonces la propina que le dan en eso que llaman la Bolsa Familia, la ayuda mensual que le dan a las familias pobres, le dan con esta mano y con la otra se lo quitan por el arancel. Es decir, es un círculo vicioso. Levantar los aranceles solo lleva a mayor inflación o a reducir la capacidad tecnológica de las empresas. Reducidos los aranceles, había que firmar tratados de libre comercio. Y el primero, el que ya estaba en marcha, era el tratado con los Estados Unidos. Tuvimos un obstáculo muy grande. En ese momento la mayoría republicana del Congreso cambió a mayoría demócrata en el Congreso. Y nos dijeron, revisamos todo de nuevo. Y nos pusieron condiciones que para mí eran buenas. Condiciones medioambientales, estoy de acuerdo. Condiciones laborales para que no exploten a los trabajadores, estoy de acuerdo. Y total, terminamos firmando con los Estados Unidos de América. Y como he dicho, no ocurrió la destrucción de la pequeña, micro o gran industria peruana, sino muy por el contrario. Pero en segundo lugar, dijimos, ahora tenemos al frente a China, y el país que crece, y el país que le marca la pauta a todos los demás países del mundo, es China. Nosotros tenemos, aquí en Pereira, los salarios son de un nivel, porque en China son de un nivel. La calidad productiva tiene que aumentar, porque en China está aumentando la calidad productiva. Ese es el papel que tiene China. China está conduciendo el mundo, aunque no sea el primer productor mundial. Produce 12%, Estados Unidos 24% de toda la producción mundial, pero China es la que manda. Porque China es la que señala cuál es el nivel necesario de tecnología y de costo de los productos. Dijimos, vamos a hacer un tratado de libre comercio con China, y allí sí, todos dijeron,
esto es definitivo, esto quiebra la pequeña, la micro y la gran empresa peruana, porque China es China. Vean las cifras. ¿Cuándo el Perú había vendido uvas a China? Y le vendemos por más de 100 millones de dólares y le venderemos por 500 millones de aquí a 5 años. Eso me comprometo a hacerlo. ¿Por qué? Porque el mercado que tiene 1.400 millones de consumidores, una uva por chino, significa que todo el Perú produciendo uvas no alcanza. Así hay que pensar, en grande, si no, uno se empequeñece como un caballo con anteojeras. Y en este momento, en el comercio con China, resulta que también nosotros le vendemos más a China que lo que ellos nos venden a nosotros. Por consiguiente, a pesar de los temores, el Perú es un caso demostrativo de cómo 2 tratados con los países más sólidos y grandes del mundo resultan positivos. Y hicimos el Tratado de Libre Comercio con Corea, con el presidente Lee Myung-bak. Hicimos el Tratado de Libre Comercio con Japón, con la Unión Europea, con todos los países posibles. Y el Perú sigue creciendo. Si me dijeran a mí, su gobierno ha reducido la producción del Perú, ha bajado el empleo, la situación de pobreza aumentó, tendría que reestudiar todo lo hecho. Pero puedo garantizarles que la apertura, la internacionalización, la reducción de aranceles, los tratados de libre comercio han sido fundamentales para hacer que nuestro país avance. Pero hay una tercera medida en la que Colombia debe ponerle más fuerza. Señor ministro, fraternalmente y como colombiano me permito decir mis opiniones. La infraestructura. Caminos, puentes, puertos, aeropuertos, agua potable, electrificación, la infraestructura. Todo eso es producción popular. Ustedes saben que durante mi gobierno llegamos a utilizar el 6% de toda la producción, 6% en inversión pública en infraestructura. Antes el Perú estaba en 1% anual de inversión en infraestructura, en caminos, escuelas, hospitales, puertos. Levantamos eso a 6%. 152.000 obras, una por una. No me puedo privar, tengo el derecho de hacerlo, de haber puesto todo eso en internet, una por una, de la más chica, que es un pequeño canal, que vale apenas $3.000, hasta la más grande, que vale 1.500 millones de dólares, que es la carretera interoceánica hasta el Brasil. Pero todo eso es infraestructura. Pero ¿cuál es el efecto de la infraestructura? Es un efecto absolutamente positivo para las pymes, o MIPYMES, como gustan decir. ¿Por qué? Porque la infraestructura se terceriza, se concesiona. La infraestructura hace acopio del trabajo, del empleo local, de la empresa local. En las 152.000 obras, más de 40.000 microempresas participaron. Eso es lo importante. Y participaron a lo largo de años, no en una venta, a lo largo de años, haciendo obras, aprovisionando a las empresas que trabajaban. Y entonces se iba compartiendo el dinero invertido. La infraestructura es fundamental. Al mismo tiempo que usted baja los aranceles y firma tratados de libre comercio, impulse la capacidad productiva a través de la electrificación. Yo espero que ya, señor ministro, se está haciendo la carretera desde Cali al puerto de Buenaventura, por ejemplo. Es fundamental. Hace un año nos encontramos y yo fui a recorrer la carretera y dije, no puede ser. Esto puede ser una puerta a la riqueza de Colombia, enorme. Hay que poner una infraestructura. Muy bien. Pero quiero que recuerden este tema de infraestructura. Cuando usted aumenta 10% el gasto en infraestructura, su Producto Bruto General crece 3%. Esa es la elasticidad de la infraestructura.
Usted gasta 10% más cada año en electricidad, agua potable, puentes, y su Producto Bruto crece 3%. Pero cuando su Producto Bruto crece 3%, su empleo crece 2%. Entonces, invirtiendo mucho en infraestructura, usted arrastra a las pymes, pero al mismo tiempo genera una explosión de empleo. Jamás en el Perú se había logrado generar 2.500.000 empleos, fundamentalmente por infraestructura, haciendo las obras, pero las obras quedan. No es como esas propinas que algunos gobiernos pseudosocialistas le dan mensualmente a las familias para que voten por ellos en la reelección. No. Aquí se le entrega a la gente la obra. Y hacer infraestructura no solamente con el dinero del Estado. Miren, ya les he dicho que el mundo produce 64 trillones, 64.000 millones, 64.000 millones de millones de dólares. Pero el mundo al mismo tiempo tiene una enorme cantidad de capital de inversión. El año pasado se invirtieron 1.600.000 millones de inversión extranjera directa en todos los países del mundo. 1.600.000 millones, ¿se imaginan? O sea, 1.000 veces más que lo que se invirtió en Colombia. Más de 1.000 veces más. ¿Por qué? Porque como el mundo crece, el dinero, la liquidez, circula en las vías electrónicas, en los bancos, desesperada por ver dónde se invierte con ganancia. Si usted tiene 100 millones de dólares ahora, que espero que los tenga mi amigo, usted tiene un problema. Porque si los pone en el banco, la inflación se los come. Le van a entregar 98 de aquí a un año. Porque claro, la inflación mundial va a ser de 2 o 3%. Entonces sus 100 millones van a comprar menos dentro de un año. Tiene que invertirlos en alguna parte. Abran las puertas de la inversión. Entonces, para infraestructura, no solamente usen el dinero del Estado, hagan concesiones, las más grandes y posibles concesiones, que a su vez jalan a la pequeña y microempresa. Hay que hacer, para demostrarlo, un árbol o un mapa de cómo una gran obra jala micro y pequeñas empresas, terceriza, parte la obra para que la hagan otros, etcétera, etcétera. Claro que a veces hay abuso, como no, defiéndase bien, pues mi amigo. Pero peor es que no se haga nada. Peor es que no le den ninguna oportunidad. Entonces, concesiones a la inmensa suma de capital privado que está desesperado de invertirse en cualquier parte. Nosotros en el Perú dijimos algo. El Estado no tiene capacidad de hacer a toda velocidad todas las obras que quisiéramos. Y estaba haciendo muchísimas, pero yo quería más. Entonces dijimos, esta empresa localizada en este departamento paga tanto de impuestos, está dispuesta a hacer la obra y me paga el impuesto con la obra bien valorizada. Entonces se creó lo que seguramente existe en Colombia, el sistema de impuesto por obras. En vez de pagarme 100 millones en impuestos a fin de año, hágame la obra de 100 millones. Usted, y rápido, y supervisada por el Estado. Y entonces multiplicamos la velocidad de obras que requiere el pueblo y que requiere el país para producir más y para tener mayor músculo productivo, que es lo que nos ha faltado por mucho tiempo. Aparte de los aranceles, tratados de libre comercio e infraestructura, había que acelerar al Estado. El Estado es un elefante, siempre. Por más buena voluntad que tengan los presidentes, los ministros, el Estado es lento. Los ministros intentan empujar su burocracia, pero la burocracia está hecha para decir no, porque así crea su personalidad. Es muy difícil, lo digo por experiencia propia, encontrar funcionarios, a veces los hay, pero el 100% que estén dispuestos, vamos más rápido que lo que pide la gente, es muy difícil. Entonces creamos
el silencio positivo administrativo. Cualquier gestión que usted haga, si no se la dan en el plazo señalado, ha sido otorgada, de frente. El silencio positivo administrativo ha significado que el tiempo de uno ya no lo regimente el burócrata, pues, que se tomaba su tiempo, vuelva, apele. Entonces dijimos, no, tiene 30 días para decidir, o 15. Si no deciden los 15, ya decidió positivamente, comience la obra el otro. Pero además de eso, la gente que quería construir edificios, obviamente no los grandes rascacielos, que hay que tener mucho cuidado, pero la gente que construye edificios de 4 o 5 pisos de viviendas para sus fábricas, tiene que hacer gestiones interminables. Dijimos, construya primero y después nos explica. Hay que invertir las cosas para darle al pueblo la velocidad y la capacidad libre de crear y construir. Ahora, todo eso es política global en un mundo que crece y que es cada vez más fuerte y que hay que aprovechar. Esto es como una ola gigantesca. El Internet, el comercio mundial, la telefonía satelital, todo eso ha generado una ola de producción y consumo gigante. ¿Qué hace usted cuando viene una ola gigantesca? ¿Se pone como un loco a dar un discurso en contra de la ola? ¿La detiene con un discurso? Solo Cristo podía hacer eso con las aguas. Pero el presidente Chávez no es Cristo, ciertamente. Entonces la ola lo envuelve, se queda aislado. Usted lo que tiene que hacer es, como hacen los hawaianos, tomar su tabla y surfearla y aprovechar lo positivo de la ola. Ir hacia donde usted quiere ir con la ola. Y eso es lo que está viviendo el mundo en este momento. Entonces, en esta situación, ¿cómo ayudar, ahora sí, a lo concreto, a las MIPES del Perú, la pequeña y microempresa, como la llamamos ahí? Hay ciertas medidas que se tomaron que coinciden mucho con las medidas, debo decir, de la Ley de Formalización y Generación de Empleo que se ha dado. Creo que nosotros, señor ministro, fuimos un poco más audaces. Por ejemplo, ¿qué es una pequeña empresa? La que tiene hasta 100 empleados. Creo que aquí quedó en 50. Allá hubo una gran discusión, yo dije 100, y si pueden 150, oiga. Hay que facilitarle la vida a la gente. Una pequeña empresa es la que tiene hasta 100 empleados. Tienen que ser pagados. Y para eso el Estado establece un salario mínimo. Pero como se multiplica la producción, no van a ser explotados porque si no se van de un lado al otro. Cuando el país crece, la explotación y la injusticia se reduce. Me ha pasado. Yo tenía, por ejemplo, 3 obras en el mismo sitio, enormes, ¿ah? Lindas. Además, el tren eléctrico de Lima, que es como el tren de Medellín, pero 3 veces más grande. Y por cierto, más barato. En segundo lugar, el Teatro Nacional que teníamos y un gran hospital para los niños, que es el de más alta tecnología, espero, en Latinoamérica en ese momento. Ocurría que a veces yo, que estaba detrás de cada una de las obras, decía, pero no han avanzado. Me decía, es que se han ido los gasfiteros. ¿Pero por qué se han ido los gasfiteros? Se los ha llevado el tren eléctrico que está a 1 kilómetro. Cuando hay muchas obras, no hay otra manera de captar trabajadores que pagándoles más, pues. Evidente. Es la ley del mercado aplicada al trabajo. Si usted quiere que exploten a sus obreros, proteja su industria y reduzca la producción y la velocidad y verá cómo ahí los explotan. Si usted quiere que el pueblo gane más, abra las puertas, traiga más inversión, se multiplican las obras y entonces el obrero vende su fuerza o su conocimiento negociando su precio. Entonces, dentro de una economía en expansión en el mundo y en expansión en el Perú, ¿cómo apoyar a las MIPES? Que son, como en Colombia, el 94% de todas las empresas.
que producen el 47% del Producto Nacional Bruto, pero que casi el 80% son informales. Hay gente que dice, son informales porque no quieren pagar los impuestos, ya sabe. No, digo yo. Más le cuesta ser informal al señor. Primero porque ninguna empresa grande o internacional le compra, porque es informal. Segundo, el Estado tampoco le compra, porque es informal. Y tercero, como es informal, tiene que pagar el crédito o los intereses del dinero a precios usurarios. ¿Cuál es la ganancia del pequeño empresario o microempresario de ser informal? Es absurdo. Tenemos que reformalizarlos a todos, o a los más posibles. Y para eso se dio una ley que coincide mucho con la que aquí se ha dado y que estoy seguro va a tener grandes resultados. Primero, establecer hasta 100 empleados la pequeña empresa. Segundo, establecer la necesidad de que las condiciones de cese del trabajo fueran un poco más flexibles. No hay peor trabajo que el que no se tiene. Eso es clásico. Ni hay mejor forma de combatir a la pobreza que mediante el trabajo. Por consiguiente, hay que dar trabajo. Y si la empresa está creciendo, no va a despedir a sus trabajadores. Entonces, lo que hicimos fue, oiga, de acuerdo a la vieja legislación hay que pagarle 30 días. En España se paga 48 días por año trabajado para despedir a un trabajador. Y sin límite. De manera que si usted tiene un problema para cerrar una empresa y tiene un trabajador que tiene 20 años trabajando ahí, tiene que pagarle más de mes y medio por año trabajado por 20 años. Y si tiene que despedir o cesar y cerrar la empresa, se quedó usted quebrado. Nosotros dijimos, mire, hay que impulsar la pequeña y microempresa. Entonces, que se pague 15 jornales o 10 jornales por cada uno de los años trabajados. Lo importante es que el trabajo exista y que el empresario tenga capacidad de decir, si no me va bien el negocio, lo cierro, pero tenga posibilidades reales de pagarle al trabajador. Y para poder convertirse en formal, necesitamos pues bajar las exigencias, porque de lo contrario no hay formalización posible. Luego el problema era, sí, pero ¿qué hace este empresario con sus trabajadores que le cuestan el salario mínimo, pero además tiene que pagar el seguro de salud, tiene que pagar el seguro de la jubilación, porque el trabajador tiene derecho a ir acumulando una cantidad para su jubilación posterior? Y nosotros dijimos, muy bien, en las microempresas, que son cientos de miles en el Perú, si usted se formaliza y registra a sus trabajadores, nosotros ponemos la mitad del seguro de salud y la mitad del aporte jubilatorio mensual. Eso es lo que se va a hacer, pero paso a paso, no pida todo el mismo día. ¿Usted se acostumbra a pedir todo el mismo día, la misma noche? Paso a paso, no se precipite. Entonces, como consecuencia de esto, establecimos también lo que existe en Colombia, de todo lo que compra el Estado anualmente, que son unos 12.000 millones de dólares, el 40% obligatoriamente tiene que ser comprado a la pequeña y microempresa. Nuestros sillones, nuestras mesas, nuestras lámparas, la construcción de edificios dentro del Estado, todo eso se hace con pequeña y microempresa, el 40%. Y no hemos tenido, les digo a ustedes, malos resultados. Pero claro, para contratar con el Estado, formalízate. Ya te di la facilidad tributaria, que es la siguiente: solo pagas 1,5% al año de toda tu venta. Oye, peor es que no pagues nada. Más me conviene que pagando poco formalices a tus trabajadores
y puedas tener crédito en las instituciones y puedas venderle al Estado y pueda seguir creciendo la empresa. Y yo creo que de esa manera logramos cosas importantes. Primero que, cuando llegué al gobierno, quiero decirles, todo el crédito que entregaba el sistema financiero a la pequeña y microempresa era 7.000 millones. El año pasado, 2011, cuando me fui, entregaba 28.000 millones, 4 veces más. Pero a empresas formalizadas, que pueden pagar entonces la quinta parte de los intereses usurarios que antes pagaban y por consiguiente pueden seguir funcionando. Y si ustedes ven, los invito para que no crean que yo doy cifras sin querer. El registro de la pequeña y microempresa del Perú, donde están todas las empresas registradas, las que se han formalizado, verán lo siguiente, que a mí me llena de orgullo. El año 2008, a comienzos, iniciamos este sistema. Porque claro, el 2007 nos la pasamos discutiendo en el Parlamento, iba al Parlamento, volvía al Parlamento, la ley de la pequeña empresa, hasta que me cansé y dije, mire, por decreto legislativo y con la responsabilidad del presidente, doy esta ley. Porque el presidente tiene derecho a dar legislación económica extraordinaria. La di y nunca nadie la tocó. Porque dio resultados. Y se puso en marcha a comienzos del 2008. Entre el 2008, 2009 y 2011, las empresas registradas y formalizadas, escúcheme, eran 2.580 microempresas formalizadas. Un horror. Casi una por cada 500 empresas existentes. Bueno, han pasado a ser 103.000 en este momento. Esas 2.580 empresas solo tenían 38.000 trabajadores formalizados. Ahora tenemos más de 400.000 trabajadores de microempresa formalizados. Y lo mismo ha ocurrido con la pequeña empresa, hasta los 100 trabajadores. Quiere decir que todas estas medidas, en un marco de crecimiento de la economía, funcionan. Benefician a la pequeña y microempresa y fortalecen su capacidad de captar empleo que sea verdaderamente formalizado y justamente pagado. Por todas estas razones, yo estoy convencido que la pequeña empresa es una de las grandes beneficiarias de los tratados de libre comercio y de la internacionalización de la economía. No hay que tenerle temor. En este mundo de comunicación, hace un siglo, si usted tenía una empresa, usted ni sabía qué pueden estar produciendo en Paraguay o en Argentina. Ni sabía. Por carta. Demoraba 3 meses la carta llegando en barco. En este momento usted, desde aquí ahorita, el señor que está con la computadora que no la paga desde que llegué, seguramente está haciendo un negocio con algún cliente en otro país. Puede hacerlo si se dedica a estudiar. Pero, ¿cuál es la ley de este tiempo de velocidad, de información, de comunicación? Es la ley de la competencia, mis amigos. Nadie puede decir, aquí estoy, defiéndeme. Eso es de las monarquías. Así razonan los nobles. Ya les cortaron el cuello a todos. Ahora aparecen nuevos nobles a veces en los gobiernos. Hay que cortarles el cuello. ¿Ah? Bueno, pero ningún empresario, ningún joven, ningún profesional puede decir, ya tengo esto, defiéndanme. No. Su obligación es crecer y la única forma de crecer es comunicarse y estudiar. Por eso les mencioné al comenzar el ejemplo extraordinario. No estaba Sergio. Jack Ma. Yo les sugiero que en el próximo evento, en el octavo foro de la pequeña y microempresa, hagan lo posible por traer a Jack Ma, el chino que ha hecho la red de microempresas del mundo más potente y en conjunto logra colocar 50.000 millones de dólares en bienes de microempresas del mundo. Parece imposible, pero él les demostrará aquí cómo lo puede hacer. ¿Por qué no tenemos un Jack Ma en Colombia, un Alfonso López, con cualquier nombre? ¿Por qué no tenemos
un Jack Ma en Colombia que nos organice y nos impulse. ProPaís hace su esfuerzo, muy bien, felicitaciones, pero eso tiene que nacer de ellos mismos. Y lo que hay que estimular es el surgimiento de los Jack Mas de la zapatería de Bucaramanga, de los Jack Mas de los cafetaleros, etcétera, etcétera. En dos palabras, la situación es positiva, optimista. Yo soy entusiasta, no soy de los apáticos, los decrépitos, los deprimidos que dicen todo va para mal. Mentira. Los datos demuestran que la economía sigue creciendo a pesar de todo lo que hablan de la crisis. Y los datos demuestran que los países más inteligentes, Colombia, Perú y Chile, somos los países llamados a tener el mejor sitio y a cortar la mejor parte de la pizza. Si sabemos hacerlo como lo venimos haciendo adecuadamente. Y es tan bueno el modelo que les he planteado que mi presidente actual, el señor Ollanta Humala, que ustedes saben estaba en el otro lado, tenía una posición más bien cercana a otros presidentes de América Latina, cuyo nombre no mencionaré. Bueno, está en el mismo camino y en el mismo modelo. ¿Por qué? Porque funciona. Porque se dio cuenta que lo que funciona hay que mejorarlo, pero no hay que cambiarlo. Y se dio cuenta que el mundo va a continuar expandiéndose y el Perú tiene un fundamental sitio dentro de ese mundo. Con estas políticas, ¿qué cosa hemos logrado? Ya lo mencionó brevemente quien me presentó. Yo tengo mucho orgullo de decir que si no hubiera habido el año 2009 la crisis que hubo, el Perú en promedio hubiera crecido 9% cada año. Pero hubo una gravísima crisis mundial y eso nos ha hecho bajar el promedio a 7.2, que no está mal. Mantener 5 años a 7.2 y el año siguiente se va a mantener en 6.5, hace que aumente el número de empleos. Mantener el nivel de crecimiento. En segundo lugar, eso significa aumentar el número de empleos. Porque cuando un país crece, no son Los Ángeles, a veces dicen en el Perú cosas raras, dicen, sí, el crecimiento ha habido, pero no ha alcanzado a los más pobres. Yo digo, espérese un momento, ¿quién construyó los edificios del crecimiento? Los puertos, los caminos, la electrificación de 15.000 pueblos. ¿Quién lo hizo? ¿Cuántos trabajadores? Y recién se dan cuenta y dicen, sí, pues, es verdad que hay 2.500.000 empleos creados más. Cuando aumenta el crecimiento, aumenta el empleo, aumenta el consumo. ¿A quién le vende la pequeña y microempresa? ¿A quienes tienen consumo? A todos estos trabajadores incorporados. Pero la lógica dice que cuando tengo más consumo interno, porque crezco, mejora mi capacidad de producción, obviamente. Produzco más y tiendo a producir mejor. Por consiguiente, comienzo a pensar en destinos ajenos al interior del Perú o de Colombia. Entonces, con un crecimiento sostenido, fundamentado en la inversión, en el Tratado de Libre Comercio, en bajar los aranceles, generamos más empleo. Y lo que para mí es fundamental como razón de mi vida, redujimos la pobreza. Pues. El Perú tenía una pobreza vergonzosa de 48%. ¿Cómo va a ser? De cada 100 peruanos hay 48 que tenían menos de $2 en el bolsillo por día. ¿Cómo va a ser? Sí, lo veo a usted muy pobre. Hace rato lo veo pobrísimo. Y entonces, del 48%, gracias a este trabajo, logramos llegar al 31%. Y según me informan los datos por el crecimiento de este año, que ya no estoy en el gobierno, y que gracias a Dios mantiene el nuevo presidente, la pobreza se va a reducir a 28%. Es enorme, en 6 años pasar de 48 a 28. Y no es una reducción de pobreza de tener $2 más en el bolsillo, no señor. Gracias a la infraestructura electrificamos, ¿saben qué? 15.000 pueblos redondos,
15.000, están en el internet y el que quiera hacer turismo vaya a verlos. 15.000 pueblos, 5 millones de personas que tienen energía eléctrica para que sus hijos estudien o para comprar una sierra eléctrica y trabajar la madera y no a fuerza muscular. O la señora, si quiere, no es obligatorio, puede tejer en una maquinita de esas que entran sin pagar aranceles y que vienen de China y son baratísimas. Pero ella tiene luz eléctrica. Y la vacuna para sus niños, sus bebés, que necesita una cadena de frío, puede llegar hasta el pueblecito porque hay electricidad. Y la televisión, a veces no es muy buena, pero llega también con información. Y el teléfono celular. Entonces, la reducción de la pobreza es estructural. Hay que mantener ese camino porque hay horizonte suficiente en el mundo para mantener ese camino por largos años. Yo no digo para siempre. Habrá algún momento dentro de 8, 10, 15 años en que haya un quiebre. Puede ser o puede que no sea. Pero estoy convencido que los próximos 8 o 10 años el Perú va a continuar así y espero que Colombia, que ya inició un ciclo de expansión muy importante, que no hay que ver mirando el espejo retrovisor, pues cuando uno maneja un vehículo no hay que estar mirando el espejo retrovisor. ¿Cómo era Colombia antes? Bueno, ¿cómo está cambiando? Eso es lo importante. ¿En qué está cambiando? Eso es lo que debemos ver positivamente. Decía que se creció 7% anual, que se generaron 2.500.000 empleos, muchos de ellos en la micro y pequeña empresa, más sólida, más consolidada, que la pobreza se redujo. Los datos de la ONU, me acuerdo que nos pusieron unos datos antes de mi gobierno. La desnutrición debe bajar a tanto. Bueno, la bajamos a eso y 3 puntos más. La mortalidad infantil de los niños de menos de 5 años debe bajar a tanto. Ya estamos en niveles de primer mundo en mortalidad infantil. ¿Por qué? Con infraestructura. Es fácil llegar a los niños para evitar su muerte por enfermedades gastrointestinales o pulmonares. Yo quiero transferirles esto porque demuestra con cifras concretamente que la internacionalización de la economía es positiva, no hay que tenerle temor. Las exportaciones del Perú pasaron, escuchen, de 15.000 millones a 46.000 al terminar mi gobierno. De 15.000, 3 veces, de 15 a 46. Y lo que es más importante, como hay más inversión de capital, el Perú tiene divisas 4 veces más grandes que al comenzar mi gobierno. De 15.000 millones a 60.000 en este momento. ¿Para qué sirven las divisas? No para gastárselas en el día. Las divisas sirven para darle confianza a cualquiera que invierte y quiere comprar dólares para comprar sus máquinas o para hacer sus productos hacia el extranjero. O sirven como respaldo para cualquiera que trae 100 millones de dólares y dice, necesito una garantía de que me los van a devolver en algún momento. Un país que tiene 60.000 millones es un país que tiene un respaldo sólido. A ver, explíquenme, países que han seguido otro camino, proteccionismo, aranceles altos, estatismo y no inversión, comercio con su vecino y no libre comercio con el mundo. Me estoy refiriendo a Argentina. Es una economía casi tan grande todavía como la de Colombia, el doble que la del Perú. 350.000 millones de dólares produce por año. Pero mientras el Perú tiene 60.000 millones de divisas, Argentina tiene menos de 50.000. Explíqueme por qué. Porque sigue un camino que yo considero equivocado. A veces uno en el gobierno puede hacer cosas que llaman populistas. Es verdad, yo también las he hecho. Puede hacer cosas que el aplauso general. Duplicaré los sueldos, reduciré los impuestos, etcétera, etcétera. Pero que a mediano y largo plazo son absolutamente negativas para nosotros, para nuestros hijos y sus hijos. La obligación de un gobernante es ver los largos plazos. Y creo que en eso no se equivocó el gobierno del Perú, gracias al buen equipo de gobierno que tuvimos y haber aprendido de la historia lo que son errores que después se pagan.
Estamos en un momento de crecimiento mundial, de crecimiento del Perú, de Colombia, de Chile, fundamentalmente. A veces nos dicen en los periódicos, esto es como la crisis de 1929. Suprema equivocación. En 1929, acuérdense, hubo una crisis de verdad. La crisis capitalista del año 29 hizo que entre 1929 y 1932 la producción norteamericana industrial se redujera a la mitad. Los precios agrícolas de Estados Unidos se cayeron 60%. El comercio mundial retrocedió 40%. El mundo, productivamente, retrocedió 30% en 4 años. Así retrocedió el mundo. Nada de lo que vivimos ahora se parece en lo más mínimo a 1929. El mundo produce 64 trillones y crece 3% este año, 3,5% el próximo. Eso significa trillones y trillones de consumo para nuestros productos. Nos toca a nosotros ser inteligentes, no al gobierno. Nos toca a nosotros buscar. Y para eso tenemos la información, pero hay que usarla en vez de ver la telenovela. Hay que usar ese tiempo en ver a dónde puedo colocar lo que hago, cuál es la mejor tecnología, a quién le compro. La mejor forma de hacer una buena bicicleta para ofrecerla a menor precio, me compran más, puedo ponerla fuera del país, etcétera, etcétera. Nos toca ver con optimismo la actualidad y en cuanto a la pequeña y microempresa, orientarnos a los grandes consumidores del mundo. Con el crecimiento de Colombia y del Perú, nuestra pequeña empresa tiene más mercado dentro, pero eso es así. Eso es para quedarse en microempresa siempre. Miremos al Asia. Les voy a poner algunos ejemplos. El año 2050, acuérdense, China y la India, que se llaman Chindia, China y la India, van a ser el 43% de la producción mundial, siguiendo el paso al que vamos. Hace 20 años decían, no, no van a crecer. Bueno, ya crecieron y ahora son el 20% de la producción mundial. Bueno, están llamados en otros 20 años a ser el 43% de la producción y del consumo mundial. Hay que orientarse a ellos. China tiene en este momento 161 ciudades con más de 1 millón de habitantes. 161. El Perú tiene 6. Ellos tienen 161. China tiene 830,000 millonarios registrados. Hay otros que no registran. Pero 830,000 millonarios. Su capacidad de inversión y de consumo es altísima. Todos los datos chinos demuestran que dentro de 30 años China comprará, además de lo que compra hoy día, lo siguiente: 8 millones de toneladas de carne por año las comprará en el extranjero. Este país tiene 41 millones de hectáreas de pastos para hacer ganadería, por Dios. No me digan que no hay destino para nuestra economía. 8 millones de toneladas de carne comprará China. 23 millones de toneladas de productos marinos. Esa es su velocidad de aumento. Porque va a tener 800 millones de personas de clase media. Crecimiento conduce a eso. Yo he conocido China cuando era la China del final de Mao Zedong en 1973. La gente sin zapatos, la gente vestida de una sola forma, hambrunas en diferentes regiones. Ahora todos los que han ido a China se dan cuenta del milagro que han hecho. ¿Y cuál ha sido su milagro? Hacer lo que estamos haciendo en Colombia y en el Perú, abrir la economía. Sencillamente abrieron su economía a la inversión internacional y enviaron sus productos al mercado internacional y han sacado de la miseria a más de 500 millones de seres humanos. Es la revolución social, socialista, comunista, como ustedes quieran, más grande que se ha hecho a través de medios capitalistas.
Ya decía Deng Xiaoping la conocidísima frase: no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones. Al pueblo hay que darle empleo, bienestar, justicia. No importa si con empresas públicas, empresas privadas. Si el mundo privado es el que crece con más velocidad, usemos al mundo privado. Y en este momento es el que crece con más velocidad. Y no tengamos temor de que abrir las puertas y las ventanas va a destruir la industria. Es muy sencillo. Tienen tanta fuerza de producción y de calidad en el exterior que igual van a entrar. Entrarán como contrabando y nadie se beneficia, por Dios. No podemos ser ciegos ante eso. Hay que acomodarse a esta nueva realidad. 40 millones de toneladas de vegetales, eso va a comprar China. 12 millones de toneladas de fruta. Yo que he sido un consumidor permanente por años de la frutera de la Sabana allá en Bogotá. Conozco la calidad de la fruta. Dios bendijo este país en su geografía. Dios bendijo este país en su geografía. Nosotros, por el contrario, en el Perú tenemos una geografía que me vuelve envidioso de la geografía agraria de Colombia. Y si veo que hay un gigante que está creciendo incesantemente a 9% anual y que va a llegar a comprarme 40 millones de toneladas de vegetales, 12 millones de toneladas de frutas, 23 millones de toneladas de pescados y mariscos, 8 millones de toneladas de carne, ¿qué miedo tengo? Si tengo un consumidor asegurado. El problema es saber meterse allí. El Perú ya está. Deseo que Colombia esté y pronto. Porque eso va a significar, no que la producción china va a aplastar a nadie. Va a significar que se van a multiplicar las empresas pequeñas, grandes y microempresas en producir cosas para los chinos. Yo lo he visto. Ahora se comen truchas peruanas en China, uvas peruanas en China. Le vendemos productos textiles de alpaca a China. ¿Por qué? Porque antes eran pobrísimos. Se vestían con un pantalón y una camisa al año. Ahora están ricos los chinos. Vayan a verlos. Y entonces quieren vestirse de alpaca, de guanaco, de vicuña también. ¿Por qué no? Nosotros les vendemos eso. Ellos nos venden sus camisetas que valen $2. ¿Ya? Está bien. Pero yo te vendo a ti mi producto de fibra de camélido sudamericano que vale muchísimo más. ¿Qué te parece? Y en el producto textil vamos ganando. No hay que tenerle miedo a la apertura. Yo creo, finalmente, se lo digo como colombiano, porque conozco este país hace 20 y tantos años como si fuera mío. De hecho es mío. Y bien sabe Sergio Díaz Granados que pudo llegar a ser representante al Parlamento por Bogotá. Bien sabe. Pero creo que Colombia ha iniciado un ciclo expansivo al que hay que apostarle y tener fe, porque es un círculo virtuoso que la va a ir retroalimentando. Un país con 46 millones tiene más mercado interno que el Perú. Un país con una geografía como la que tiene más destinos de exportación que los que tiene el Perú. Un país que viene de alcanzar el grado de inversión, es decir, le cuestan menos los créditos a cualquier empresa que quiera invertir aquí. Eso se llama grado de inversión. Hemos llegado a un nivel de seguridad económica que nos prestan 2% menos que los que antes nos prestaban en precio. Un país que creció en estos últimos años 4.3%, 4.6%, que va a crecer este año 5% y espero que más en el siguiente. Es un país que ya agarró la velocidad. Un país que el año pasado tuvo 13.000 millones de dólares de inversión. Argentina 5.000. Es un país que ya se puso en la punta, en el pelotón puntero. Y que puede seguir jugando a mostrarse al mundo. No se trata solamente de enviar una marca, hay que abrir. Yo puedo mostrar la marca detrás de una muralla,
y no voy a nada. Muestro la marca y vengan. No les tengo temor. Y me he permitido explicarles lo que pasó en el Perú, porque creo que, no por dar lecciones a nadie, pero creo que en algo acertamos después de mucho tiempo, ¿sabe? Ya habíamos ensayado muchos caminos en el Perú. Colombia está en un momento positivo y decisivo. No hay que jalar hacia atrás. Ya parezco político colombiano. No hay que mostrar depresión, negatividad. Yo vivo en carne propia lo que es la lucha por recuperar la soberanía sobre el territorio colombiano. De lo que depende la valorización de las tierras colombianas y del trabajo colombiano. Yo he visto allá en Tolú, en Coveñas, haciendas maravillosas por valor de $150.000, porque nadie podía ir ahí. Bueno, todo eso puede valer 100 veces más, con soberanía, con paz. Y entonces dicen, este está mal porque hacía la guerra, este está mal porque pide diálogo, este está mal, este está mal. No, progresivamente vamos ganando soberanía. Había una época en la cual había acción militar, después una época en la cual hubo diálogo de una forma, luego acción militar, luego diálogo sin caguán, que es lo importante. Y después no sé, pero se va ganando, se va avanzando, se va recuperando soberanía. Y lo que es más importante, el país va creciendo. Mire, cuando yo goberné por primera vez en el Perú, la deuda externa era una cosa enorme, parecía una piedra inmensa frente a la economía peruana. Pasaron los años, el Perú fue creciendo, creció mucho más en los últimos 5 años y la deuda externa es una piedrita. Así es lo que se vive acá. Colombia crecerá económica, socialmente, con más empleo, con más justicia. Hay que hacer retroceder la pobreza, hay que bajar los aranceles, hay que ganar más inversión externa. Hay que hacer más infraestructura para arrastrar las pequeñas y microempresas. Pero todo eso va a hacer crecer el país y el famoso problema del que tanto se habla se va a quedar convertido en un problema de este tamaño. Ese es el destino de los países que crecen. Tengan fe en el crecimiento del mundo y tengan fe en el crecimiento de Colombia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.